Arrancas hablando de eso. ¿Vas a arrancar tú esta vez? Porque ir al público, ¡ay! Ya no habla 50 minutos y Elisa 10. Ya no hablar a él. Terrible. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Otra vez. Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro podcast, nuestros traumas, nuestros chistes. Bienvenidos a un segundo episodio. Acá hoy tenemos como que una locación más pro, más amena. En vivo. Bueno, en vivo no. Casi. Bueno, cerca. Pero sí, vamos a hacerlo hoy más ameno. Y nada, por ahí vi que el primer video pues nos fue bien. He escuchado buenos comentarios. Sí. Incluso hasta reclamos, porque como que alguien me reclamó de que no le cuadraban las fechas. ¿Verdad? Sí. Ok. Me dijeron, ¿cómo así? Si en tal y tal fecha. Y yo como, no, pues yo dije aproximadamente. De hecho dije que miraran en qué año salió Enredados. Ok. Enredados salió en el 2010. Entonces no sé. ya, sí, yo miré, o sea, cuando esa persona me hizo el reclamo, yo como, pues, Verificaste. Enredados salió en el 2010, entonces sí está bien. Ok. Entonces nada, arranquémoslo, Empecemos. hagámoslo. Entonces el tema de hoy va a ser paseos. Paseos. Y hoy va a ser raro porque yo siempre hablo pasito y estoy intentando hablar un poquito. Tienes que hablar duro. Para que se escuche el audio. Eso es un facto, como dicen los adolescentes. Elisa habla pasito, pero se va a esforzar por hablar. Un facto. ¿Qué es un facto? Como una verdad. Como esto es la verdad. Elisa intentando no sentirse bien. Lo peor es que no es que lo hayas. Bueno, sí lo he escuchado, el facto. Entonces, vamos a tirar un facto. Entonces sí, tengo un tono de voz bajo. Entonces nada, voy a hacer todo lo posible por hablar un poco más duro. Se cansó ya. Bueno, entonces vamos a iniciar con la señorita Elisa, porque en el podcast pasado pues yo hablé literal 50 minutos. Entonces Eli nos va a contar, pues vamos a contar historias sobre algunos paseos y sobre todo como cosas chistosas que recordemos, no sé, temas ahí que se vayan dando dentro de los viajes. Entonces, mira que es que nosotros hacíamos muchos paseos. Con mis papás y como con toda la familia. Hacíamos muchos paseos. De hecho, tengo como anécdotas de que, anécdotas no recuerdos, de que mi papá cogía los fines de semana y nos levantaba y nos decía como nos vamos. Y ya uno cogía y como prácticamente con la ropa que no tenía puesta y así se iba uno. Sí, uno. Y era un paseo como, no sé, nos íbamos para Fusa, comíamos en Fusa y nos devolvíamos. Pero entonces ya la parte de paseos graciosos. Imagínate que una vez estábamos con toda la familia, con mis tíos, mi mamá tiene 8 hermanos, estábamos con todos mis tíos y era un paseo de olla. Y la señorita no sabía nadar. Ok. Y yo me acuerdo que mi mamá... Yo voy recordando cosas también internas. Yo me acuerdo que mi mamá... ¿cuántos años tenía? Es que yo no me acuerdo si eso fue cuando ya estaba, creo que mi abuela ya estaba en Carmen de Apicalá, entonces creo que eso debe haber sido como que 14 años tenía yo tal vez, más o menos, creería. Ok. Si no estoy dando bien las fechas, sorry, no me acuerdo, o sea, ya la mitad de mi vida. Antes estamos contando la historia, antes uno recuerda. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá me dejó como en una piedrita. Entonces, mientras ella se iba, creo que iba a ayudar a hacer algo del caldo que se hacía en esa época. Me siento vieja. En esas épocas de que cogían la olla y hacían el caldo ahí al lado del río, hacían una fogata. Pero tranquila que eso todavía. Todavía la hacen, pero no, ya uno como que nombra eso y lo miran a uno raro. Pues ya no es tan común. De hecho, y ya es ilegal, o sea, ya no puedes hacer fogatas al lado del río. Sí. Entonces ya no, esas están así. Bueno, mi mamá se fue y yo creo que me dijo como, ¿qué es en esta piedrita?
Pues resulta, pasa y acontece, yo estaba en la piedrita, pues me resbalé de la piedrita. Ok. Y caí arriba. Y yo no sabía nadar. Y entonces, caíste al sí, río, o sea, es que literal. la piedrita estaba como adentro del río, pero era como que el río estaba así y la piedrita sobresalía un poquito y mi mamá me dejó ahí paradita. Como que ese, Pero estabas ahí, se pandito. supone que era pandito, pero yo me acuerdo que yo caí y no podía tocar el piso, o sea, no lograba pararme, ponerme de pie. Entonces, claro, yo empecé a sentirme ahogada porque yo no sabía nadar. Entonces yo hacía como, y yo me acuerdo que en lo que yo salía, veía a uno de mis tíos y era como, tío, Ay. nadie me ponía cuidado, todos estaban en su cuento, o sea, familia, ¿qué les pasa? Responsable. Ninguno me años estaba tenías? poniendo cuidado. Es que no sé si como entre 10 y 14, yo creo. Ok, bueno, estás. Porque yo aprendí a nadar más grande, por eso. ¿Qué pasó? Que ya llegó un momento, exacto, como que el chip de supervivencia, ¡pah! Sí. Y literal empecé a pensar como en la era de hielo. Yo, garra, patada. O sea, mientras tú te estabas ahogando, tú decías garra patada. Ok. Bueno. Imagínate que así, o sea, en medio de eso, yo no sé cómo, empecé a nadar como perrito y lo logré y llegué a la orilla morada, yo así, al sol de hoy yo cuento eso y, o sea, mi familia se ríe y me dicen que pues que bueno, que aprendí a nadar y lo ven como algo súper normal, de que me había podido haber ahogado ahí y ninguno se daba cuenta. Esos papás del pasado eran tan irresponsables, marica. Ninguno se daba cuenta. De verdad. Okay. Pero pues es que mira que pensando en eso de que eran irresponsables, era lo que ahorita te estaba diciendo. Es lo que somos hoy en día. Por eso soy la mujer que soy ahorita. No, pero es que en serio, yo de pequeña tuve como mucha libertad en ese tema de los paseos y con muchas cosas que yo decía como, que hoy en día digo como, pues yo lo viví, chévere, pero hoy en día ya grande digo como, era peligroso, claro. O sea, era peligroso. Otro día, imagínate que estábamos en una vereda que se llama La Florida, y ahí íbamos a visitar a la hija de mis papás, pero era una familia como muy pobre. Y pues yo creo que eran pobres porque es que al lado había una casa que sí tenía más comodidades. Entonces, a veces como que yo lo asociaba de que el pueblo era como sin comodidades. Okay. Pero en realidad no, porque sí había una señora al lado y tenía comodidades. O sea, tenía baños, tenía ducha. Yeah. Mientras que esta familia no tenía baño ni nada. Entonces uno para ir a hacer pues, sus necesidades tocaba ir con la palita para abrir el huequito. Y o sea, no había baño. No había baño. Ya. Y se bañaba uno con agua y con tutumita, sí. Pero aún así era muy chévere y puedo decir que fue una niñez muy bonita la que pasé allá porque la viví con dos chicas de allá que tenían, ya son como un añito menor que yo. Yo creo que voy a decir los nombres, sí, o sea, María y Jimena. Ok. Y la pasábamos las tres. Te recordamos. Yo creo que de pronto Natalie, que es la hija de mi mamá, ella de pronto a mi mamá sí le puede enviar este podcast. Okay. ¿Y qué pasaba? Que nosotras tres andábamos para arriba y para abajo. Y yo me acuerdo que había una parte donde a nosotras nos gustaba ir a ver en las mañanas, ya no me acuerdo si eran los lunes o los sábados, que mataban a las vacas. Y entonces para llegar hasta allá nos tocaba cruzar, es que era un caño, en serio, yo insisto en que era un caño, de que yo me caía y me iba a matar ahí. Y uno pasaba por... O sea, tu familia te amaba. Yo no sé si es que no tengo recuerdos si ellos saben que yo cruzaba por ahí. Okay. O ellos pensarán que nosotras cruzábamos por otra parte de la vereda, no sé, o sea, no sé qué hijo de puercas. O sea, tengo que preguntarle a mi mami ya qué pensaba que hacía yo cuando nos íbamos con María y Jimena. No, la niña están jugando a las Está bien. Pues llegaron, es lo importante. Ay, no, imagínate que había una canal, o sea, era una canal, que estaba de extremo a extremo y arribita tenía un cable. Y uno pasaba caminando así, hasta el otro extremo en el cable. Sin protección, sin acá en un cable que lo sostuviera uno, nada. O sea, te caías y te matabas. Me acuerdo en una de esas que llegó Jimena y pasó al otro lado y uno como que saltaba y había un arbolito. Pues el árbol estaba lleno de hormigas y se le subieron todas las hormigas a Jimena. Y me acuerdo que éramos todas como,
así limpiándola, porque la estaban picando, porque eran esas hormigas rojas grandecitas, ok. eran las rojitas, y la estaban picando, y así estaba súper llena, me acuerdo, de hormigas. Uy, no, horrible. Pero bueno, esas son como las... tengo muchas más. Cuéntanos, pero cuéntanos. pues ahora tú. Cuenta tú, miramos cuánto vamos, y ahí miramos si amor. Sí, Ana, ahora lo que es, continuamos. Bueno, ya que pues cuentas también el tema de que tú viajabas harto de pequeña con tus papás, pues bueno, puedo decir que también hubo una época, es que no quiero dar este contexto, porque pues es personal. Una hora y media de contexto. Bueno, en resumen, cuando yo estaba más chiquita, pues yo tenía a mis papás, o sea, normal. Pero Como mis todos, papás, todos sí, tenemos a normal, papá y o mamá. sea, pero mis papás me dejaban al cuidado de unas señoras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo me encariñé mucho con estas personas. Entonces, digamos que en esa época, básicamente yo vivía era con ellas y con la familia de ellas. Y ellos planeaban sus viajes y me llevaban a mí, incluso también en algún momento llevaban a mi hermano. Pues eran como el bar y como que bueno, sí, y venga Daniel y venga Paola. Entonces, me acuerdo, Peligroso, ¿no? O sea, pues es que ya eran como mi familia, prácticamente. O sea, digamos que sí, mis papás en ese sentido también no fueron como muy cuidadosos en ese aspecto de no, es mi hija. es que la gente era muy confiada, ¿cierto? Pero el caso, o sea, digamos que ya, yo hasta les decía, pues, mamá, abuelita, ya era mi familia. ¿Sabes qué quiero mirar? Sí. Si está haciendo la barra, tiempo. Listo, entonces ellos hacían sus viajes y siempre era o Mariquita, Armenia y ya, o Mariquita o Armenia. Entonces, el esposo de una de las señoras que a mí me cuidaba, que yo le decía, pues mamá y todo el tema, él siempre se conseguía como camionetas o carros, de la nada, ¿no? Como que de la nada llegaba, ay, tengo un carro, vámonos a viajar. ¿Qué profesión tenía el señor? Tenía profesiones... Era raro. Innombrables. No vamos a dar ese contexto. El caso es que el señor tenía carros. Entonces, bueno, tengo un carro, vamos a viajar. Listo. Generalmente los carros siempre se varaban. O sea, no había un viaje. Entonces no tenía una profesión Pues ahí. de dudosa, un ingreso de dudosa procedencia. El caso es que siempre se varaban los benditos carros. ¿Y cuál era el modus operandi? No iban, digamos que si no sé, la camioneta cabían 5 personas, nos íbamos 10. Eso es normal de Colombia. Si cabían 6, íbamos 12. Entonces me acuerdo mucho que en uno de esos carros que fue el que más duró, o sea, siempre se varaba, pero era el que más Menos se varaba. No, una menor. sí se varaba, pero duró, porque es que generalmente como que él tenía el carro y los vendía. Ay, se varó. Hacía la de Matilda. Sí. Le pegaban las cosas y lo vendía. Algo así. Entonces fue el carro que como que más duró. Y ese carro tenía pues su baúl. Y el baúl era grande. Entonces digamos que estaban el puesto del conductor, el copiloto, los de atrás que eran 4 pero iban 6. Y estaba el baúl. Y ahí van los niños. Exactamente. Yo también pasé por eso. Entonces, Yo también viajé el baúl. El baúl era realmente el mejor puesto. Sí. Porque. Pero depende. Porque si estaba haciendo mucho sol, no. Uy, sí. No. Iba uno ahí. Sí, pero entonces haz de cuenta que sí, literal, no sé, este es el carro y el baúl pues era bajito, pero era grande, entonces uno cabía acostado. Sí. Era literal viajar acostado. Y pues medio ahogándose, pero todo bien. Había hasta un huequito. Tenía como huequitos y uno era así. Entonces ellos acomodaban como el colchón. Generalmente iba una prima, pues digamos que era familiar de ellos, pero para mí pues era mi prima. Sí.
y siempre iba yo. Entonces, bueno, ya les pusimos las colchonetas, háganse ahí. Y esos viajes eran, bueno, aparte de que íbamos 12. ¿Cuánto hay de acá a Mariquita? ¿Como 5 horas? Sí, más o menos, como unas 5 horas. ¿Sabes qué digo? O sea, pero 5 horas normal, pero 5 horas más paradas, ponle unas 8. Sí. Entonces, listo, no, ya, fuímonos. Claro, siempre que ya íbamos como en camino, y de verdad era un milagro que ese carro llegara bien a Ibagué, por ejemplo. Ya, eso era como el primer filtro. Entonces yo me acuerdo que en una de esas varadas nos varamos en Armero y ya estaba tarde. Y ya había pasado lo de la tragedia. ¿Cuándo fue la tragedia? Claro. Eso fue como en 1994. Pero vamos a buscar el dato. Ay, no, Elisa. Vamos a buscar. Ay, no, perdón. Mira, espera. Tragedia de Armerio. 1985, marica. Dios. Yo juraba. Amiga, ¿en qué estás? Eso había pasado ¿En qué estás? En el 2015. En el 2005. Ay, 1985. Claro, sí, ya había pasado. Ya había pasado la tragedia de Armero. Bueno, llegamos a Armero. Ya la gente está acercada. Ay, no nos riamos de eso. Bueno, entonces íbamos pasando por Armero. Armero tiene como unas piedras. Bueno, es como una carretera un poco turbia, pero uno la reconoce porque los árboles están así, todos están así. Como así, sí. Entonces, claro, íbamos llegando y se vara este carro. ¿Qué pasa? El carro siempre necesitaba agua. No había agua. Y teníamos como 2 botellas, o sea, en el baúl íbamos 2 personas y todas las botellas de agua, que eran como 5. O sea, literal salíamos con botellas de agua porque sabíamos que en algún momento nos íbamos a varar. Llegamos y, pues, pucha, nos varamos en Armero. Pues claro, a uno le daba miedito, pues uno no, pero claro, marica, eso es tenebroso. Ponle que eran las 4, o sea, ya estaba, ya iba a anochecer. Nos varamos ahí y todos como, marica, no, pues en medio de todos, obviamente todos eran ya adultos y no le iban a meter miedo, pero uno era consciente, o sea, marica, estamos en Armero. Los adultos tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables con nuestras emociones. Por ahí un adulto, dejemos a los niños. Y entonces siempre teníamos que bajarnos desde el baúl, empujar el carro, o sea, todos se bajaban del carro a empujarlo, le echaban agua y ese carro arrancaba y el que se metió, el que alcanzó a meterse, Y salía de cuento, dejemos a los niños. sí. Y claro, entonces ya arrancó ese carro y métase y yo, hágale otra vez. Y era muy chistoso porque esos eran nuestros viajes, o sea, digamos que uno lo piensa ahorita y uno dice, marica, o sea, pues... Primero no era nada responsable que lo metieran a uno en el baúl. No, y una vez, es que mira la magnitud del tema y es que una vez se varó, pero no tenía frenos. Y ese man, el man iba sin frenos. Ay, yo me acuerdo. Y todos iban ay no, estamos sin frenos. Y yo ahora, claro, uno de grande cae en cuenta y uno dice, marica, qué irresponsables. Sí. Porque llevaban bebés, o sea, yo me acuerdo que en esa época había una bebé. 2.
pues estaba yo, bueno, que yo tenía unos 10 años. Es que estaban muy chiquitos. Y se iban sin frenos. Y todos ahí, o sea, literal. El colchón, el agua, siempre se varaba sin frenos. No, Y como 12. Y todos ahí como escondidos para que no nos viera algún policía. sí. Será la típica, ¿no? Iba uno de policía, y lo metían a uno allá debajo, ¿no? Pero pues fuera ahí abajo, ¿no? Es que éramos 12, imagínate, un carro normalito con 12 personas. Entonces, esos eran nuestros viajes. Eso fue, yo creo que hasta mis 14 años. Todos los viajes, la mayoría eran así. Y siempre, o sea, siempre se varaba, siempre el agua, siempre, incluso durábamos hasta más tiempo allá porque el carro se varaba. Entonces, ay, no es que tocó llevarlo, lo arreglaran 3 días de más. La excusa. 3 días de más nos teníamos que quedar. ¿Y el colegio? No, íbamos en vacaciones. O sea, siempre yo estaba como en vacaciones o... Sí, era como para esas épocas. Pero esos eran mis viajes. En carros parados. Y fue muy chévere, o sea, en medio de todo, obviamente fue muy bacano porque pues ahí todos ahí empujando sí, es que el carro. Es una experiencia chévere, Y ese baúl era muy cómodo, lo recuerdo con cariño. O sea, eran épocas muy, muy bonitas. Sí, yo me acuerdo que mi papá tuvo 3 carros. No, yo creo que incluso tuvo más, pero de los que yo recuerdo son 3. Y hubo uno que a mí me gustaba mucho que le decíamos la nave, porque yo no sé en carros, pero era súper ancho, o sea, de hecho era como, sí, era casi como este sofá de ancho. Entonces con mi hermana como que podíamos acostarnos así, o sea, era muy, muy chévere porque tenía mucho espacio. Entonces me gustaba un montón ese carro. Y así otra cosa era que mi papá tuvo camiones también. Y, oye, yo casi no tengo recuerdos chéveres con mi hermana y este es uno bonito. Y es que en el camión colgábamos una hamaca en la parte de atrás. Y con mi hermana viajábamos ahí en la hamaca. Ahí, meciéndonos en la hamaca. Era delicioso. Me gustaba. ¿Y en una frenada qué hacían? Sostenerlo. Yo me imagino eso así. Y ella este es el paraíso. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro así? ¿Qué otro así? Pues hubo uno que me dolió porque se metieron con mi comida. Te dejaron sin comida. Imagínate que estábamos en Carmen de Picalá, en la casa de mi abuelita. Y pues resulta que estábamos en la piscina. Y mientras estábamos en la piscina mi papá y mi mamá y creo que mi abuelita estaban haciendo un sancocho, un trifásico. O sea, además que no es por nada, pero cuando mi papá decía hacer sancocho, era el sancocho. Rico. Delicioso. Y pues era con gallina, pollito, pescado y carne le echaban. Y pues para todos. Entonces, mientras ellos estaban allá, yo estaba en la piscina, yo estaba así feliz en la piscina, cuando de la nada viene un balón de fútbol volador a mi cabeza. Entonces, ¡pah! Me dio pero durísimo, o sea, fue un balonazo horrible. Y pues yo ahí quedé. Estaba noqueada. ¡Pa! Y a los 2 días. En coma. No mentiras. Ay, no, pero sí. O sea, y tú preocupada por la comida. Sí. A los 2 días, ¿dónde está mi plata de sancocho? Pero es que sí fue así. ¿Sí? Ella no, mami, o sea, está bien, ella mi plata de sancocho. No fue 2 días, pero sí yo me puse mal porque me dio migraña, empecé a vomitar. Y pues en medio, sí, me dio súper feo. En medio de eso yo me acosté a dormir porque no podía. Y cuando me levanté, se habían comido todo y no me habían dejado nada. Terrible. Se les olvidó, y literal mi mamá dice que se olvidó de que yo estaba. No, o sea, se les olvidó. Y yo duré resentida mucho tiempo. Creo que tu mamá va a reflexionar mucho con este video. Te amo, mamá. Ella pero sí. No sabía que te había hecho tanto daño. No, se metieron con mi sancochito.
Ay, no, terrible. No, pero mira que pensándolo bien, de hecho yo también casi no es, pues no es que pierda la vida, pero sí casi me ahogo. Yo también no sabía nadar. Y pues yo no sé nadar, de hecho. Me da miedo. Pero entonces por lo menos ya crecí y ya me puedo parar. Ya te defiendes ahí en la orillita y ya. En la orillita. Ya te metes la cabeza. Entonces yo me acuerdo que una vez fuimos también como a una finca. Fuimos todos con esta familia, sí. Creo que estaba también mi hermano. Entonces a mí me daba mucho miedo el agua. Pues me da miedo. Pero ya. Entonces a mí me compraron como un inflable y me pusieron ahí en la piscina. Entonces yo estaba así. Y este señor, el mismo conductor, el mismo que conseguía los carros, es que yo creo que el man me odiaba. Entonces, analicemos los sentidos. Entonces, estaban todos como que se metieron y el man me empujó, o sea, empujó el inflable y yo caí. Pues yo no salía. No. Y todos, esperemos a que salga la niña. Y entonces, yo, ay, una broma. De verdad, yo ya dije, aquí fue. Cuando yo vi que se metió como uno de los primos y se mandó y me salvó. Pero todos estaban ahí viendo cómo yo me ahogaba. Ay, no. Como esperando a ver yo cómo reaccionaba. Sí. No, pues nada. O sea, a ti si no se te activó el instinto de ganar. Yo no tengo ese instinto. Para nada. Literal, yo caí así. ¡Pam! Yo veía ya toda, aparte porque estaba como en lo hondo. Y yo así como, bueno, no decía groserías ni nada, obviamente. No sé por qué. Vos. Vos. Lo soy. Tontos. Ese tipo de groserías hoy en día son muy chistosas. Sí. O sea, como que no. Y uno decía tonto y uno, no. Y entonces ya se mandó uno de los primos y me salvó. Pero de verdad yo me estaba ahogando. No. O sea, eso fue muy irresponsable. Y ya. Pero sí, es que de chiquita realmente mis viajes fueron a Ciudad Mariquita, a Armenia. Vamos a volver a Armenia. Hagamos un plan para ir a Armenia. Y la costa, el Cesar, que era zapatosa con mis papás. Y pues los viajes con mis papás eran un poco más normales. Pero eran viajes. Habían más cuidados. Pues no. Pero digamos que viajamos en flota. Pero es que eran viajes turbios. O sea, eran viajes de un día. Pero turbios no, demorados. Bueno, sí, demorados. Porque turbios es como, ay, manica, contamos. Ay, es importante. Sí. Uy, Imagínense. Sí, vale toda la pena. Imagínense que hace poco viajamos, nosotras viajamos harto juntas y pues resulta que estábamos en Barranquilla, no, estábamos en Cartagena. O sea, íbamos a ir de un lugar a otro. Entonces llegamos a Cartagena. A Barranquilla. No, ahí estábamos en Cartagena porque estábamos con él. Bueno, sí. Entonces íbamos de Cartagena a Barranquilla. ¿Qué pasó? Los vuelos estaban más económicos para ir a Cartagena, sí. Que ir de Cartagena a Santa Marta. Sí. Y estaban más económicos, o sea, salía mejor llegar a Cartagena que llegar a Santa Marta. Entonces dijimos como, ok, lleguemos a Cartagena y ahí nos vamos en bus para Santa Marta. Nos quedamos unos días en Cartagena, lo cual ahí también hay una anécdota del día que me tomé la pastilla con el cerveza. Bueno, después contaremos eso. Sí. Pues resulta que cogimos el bus y las dos íbamos felices, es que me acuerdo, ¿cierto? O sea, estaba en la fila acá de una fila de sillas, la otra fila de sillas. Dianita se hizo acá, yo me hice acá, o sea, ambas estaba prácticamente desocupada. Podíamos ambas desplayarnos así en dos sillas, íbamos súper cómodas. Dianita iba en otra fila también allá en sus dos sillas así.
yo acá generalmente está como la ventana y uno puede poner el bracito así. Entonces yo iba así feliz con el brazo así. Yo iba feliz, o sea, yo iba así toda tranquila. No, íbamos de maravilla. Sí, íbamos como felices. una hora, En serio, íbamos felices. Hasta nos dormimos y todo. Sí, es que íbamos en mood todo como mira la luna, mira esto. O sea, es que en serio íbamos muy felices. Cuando de la nada, el bus, yo no me acuerdo por qué, pero prendieron las luces un momento. El bus llegó a Barranquilla. O sea, de Cartagena el bus llegó a Barranquilla y de Pero Barranquilla. antes de que pagara en Barranquilla, yo ya me había dado cuenta. ¿Sí? Porque ahí en Barranquilla pero nos bajamos. Ah, pero eso fue minutos, no, Bueno, unos minuticos minuticos. antes. O sea, ¿Pero ya qué estábamos pasó? en Barranquilla. Prendieron las luces. Cuando yo llego y estoy mirando así y veo cucaracha. O sea, veo una cucaracha caminando así por el borde de la ventana. Yo de un agua así y me da por mirar así, como que se me prende así empiezo a ver cucarachas por todo el bus. Pero es que era por todo, o sea, cojo el celular. Había mileras de Ay, no. cucaracha bebé. No. cojo el celular buscando apoyo moral. Le escribo a Dianita, me acabaron de dañar la noche. Así te estoy diciendo. Dianita me voltea a mirar y le señalo el piso. Y yo con el arepa de huevo aquí. Y ya la había restregado y ya así comiendo una arepa de huevo. Ya la había dejado en el puesto, volví a comer. Ay, no, horrible. Pues la señorita empieza a desesperarse peor. Pero o sea, el apoyo emocional que yo necesitaba no lo encontré. Me tocó ser la parte madura que se bajó corriendo. O sea, se bajó. Bueno, es que eso también tiene otra historia. Tocó bajarnos del bus, me tocó bajarme, porque resulta que habíamos comprado los pasajes por Pinbus y nos dijeron que nos había activado un código, entonces bueno, nos iban a poner problema por eso, entonces me tocó bajarme ahí en Barranquilla. Yo me bajé así, o sea, yo así súper asqueada, pues resulta que o sea, no me estaban solucionando ahí en ventanilla y yo empecé a decir, venga, pero ¿por qué son tan cochinos? Fumiguen ese bus. Y yo le dije, nos van a dejar acá. Una amiga me llamó preciso, me hizo videollamada, creo que fue que se le marcó y pues yo le contesté y le empecé a decir, yo no, mira, voy en un bus y el bus está lleno de cucarachas. Así delante de toda la gente y todo. La señora que estaba con los tiquetes se desesperó y otro le hizo señas como de, ay, háblale que despláchela. Y entonces me pasaron nuestras cédulas, porque tenían ambas cédulas, nos la pasaron rápido y nos subieron al bus como diciendo, nos están haciendo quedar mal. Porque yo literal, o sea, es que se acercó una señora a comprar y yo le dije, no compres que ese bus está lleno de cucarachas. Y les decía, cochinos, es que bueno, una casa uno entiende, tierra caliente, se puede fumigar y demás, pero hay muchos factores, ¿cierto? Sí. Pero un bus, o sea, ¿cómo es posible y ellos, que un bus no hay cucarachas, y las cucarachas saliendo del bus? O sea, unas hileritas así. Horrible. Y yo, no. Y yo, pues, nos dice el señor del bus, cámbiense de asiento. No, Dianita se hizo detrás del conductor y yo me hice en la silla de acá. Marica, todo el resto del viaje íbamos ambas así. O sea, yo no quería poner los pies en el piso, de que pensar que se me subieran por los zapatos. Íbamos así, o sea, yo iba así y Dianita también iba así como... O sea, yo iba así. Sí. Yo no, que no me toque nada. Ay, no. Y cuando llegamos a Santa Marta fue un horrible. Bueno, llegamos a Santa Marta y ambas con las maletas como limpiándolas y todo. Sí, horrible. No. Echándole alcohol. No. Y el Mantofim dijo, ay, pero sí, tiene cucarachas. Sí. Pero véala, la tiene ahí al lado. Vea. Sí, ve. abajo el motor, las cucarachitas haciendo funcionar la música. Dale, hermana. Y las de arriba, mucho hijo de puta diciendo que no existió. Nos estás negando. Oiga, pero sí, uy, no, horrible. Fue horrible. Y bien asquientas, porque hay personas que ven cucarachas y como que bueno. No.
Pero a mí me dan asco, me dan de todo. O sea, yo de hecho siento que yo le tengo pavor a las cucarachas. Ay, sí. Y Eli es que apoyándose en mí. Sí, porque yo hasta ahí, ese día me enteré que te pasaba eso con las cucarachas, Sí, porque yo no horrible. sabía. No, y desde Yo no chiquita a mí sabía. me dan de todo. O sea, persona que me conoce, persona que sabe que a mí me dan de todo las cucarachas. Y yo respeto preciso. mucho a los animales, o sea, digamos arañitas y eso, yo como que no las mato, sino las saco. Pero, ay no, yo tengo cosas con las Fue horrible, cucarachas. Sí, fue horrible. sí. Y claro, entonces ahí ya empezamos a ver todas las cucarachas Ay, del sí, por mundo. todo Hasta en lado el techo, veníamos. o sea, Ay, sí. Pues es que el bus estaba No. lleno de cucarachas, o sea, en serio caminaban por todos lados, ¿cierto? O sea, horrible. no es por ser exageradas, pero es que de verdad por todo lado caminaban cucarachas. Ay, no, ya me acordé. Yo me ericé y todo. Bueno, eso ya. fue, Este es el mejor cierre para el podcast. Sí. O sea, en serio, marica. eso fue Ay, no. y compartido, o sea. Sí, pero de verdad, Bueno. no, en un momento me causó gracia porque de verdad yo estaba era buscando apoyo emocional en ti. O sea, cuando te mandé el mensaje Eso no iba a pasar. me acabaron de dañar la noche, o sea, esperaba que tú me dijeras, Eli, pues no, son solo cucarachas. Relájate, tranquila, no pasa No pasa nada. nada. No te van a comer las cucarachas. Y yo, no, es que así fue. Ella nombró cucarachas y la vi. Y después, y yo, no, y sale corriendo. O sea, literal se bajó porque nos pidieron la cédula y se baja. Y yo, ¿qué hago? Y yo también me bajé y llegué en la puerta esperando como 30 minutos. Sí, estuvieron ahí. porque no podían validar y que no aparecían estos pasajes. Y ella peleando. Y yo, Eli, nos van a dejar aquí. Sí. Y yo, que nos cambien de bus. Ahí viene otro bus. Y yo, Eli, nos van a dejar. Faltaba todavía una hora de viaje. Sí, O sea, claro. fue el viaje Estábamos en más Barranquilla. incómodo, más No, sí, en serio. horrible. Sí. Bueno, Acá. y ya llegamos a Santa Marta A descansar. y fuimos felices. No vimos cucarachas en Santa Marta. Excelente servicio para la Para familia en Santa Santa Marta. Y ya, ¿Y bueno, ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Bien? Ah, no estoy bien. bueno, invitadísimos No fue. a nuestro próximo podcast. Creo que estamos Empecemos. sacando uno mensual. Yo creo que toca como el 2. Sí, por eso. Vamos a estar El juiciosos. otro lo publicamos bueno, este mes, bueno, toca ver porque es que empiezan fiestas, Podemos estar en zapatos. zapatos haciendo nuestro podcast. Chao, chicos. ¡Chao! Ahorita no ha grabado nada. La grabación se paró.